todas las cosas, todas. Y es verdadera, es decir, acá es verdadera, y aclara otra vez, y no es mentira. Ya con decir que es verdadera, ya se entiende que no es mentira, pero Juan aclara, es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Él, es decir, firmes en el Espíritu Santo. Miren, el mundo normalmente planta lo falso. El mundo normalmente planta lo falso, mientras donde Dios va a plantar siempre lo verdadero. Por ejemplo, en vez de una relación entre hombre y mujer como Dios plantó, que es lo verdadero, ellos plantan la homosexualidad. Y en vez de, digamos, el matrimonio, que es lo que Dios plantó, ellos plantan una relación casual. El mundo planta mentiras, donde Dios ya plantó verdad. Mientras el cristianismo está centrado en la vida de Cristo y no en sí mismos, sino en la vida de Cristo. El cristianismo no se centra en nosotros mismos, se centra en Cristo. Sin embargo, este mundo a través de las autoayudas te dice de que la persona más importante sos vos. Vos sos la persona que tenés que quererte, amarte y hacerte importante y convertirte en aquello, ¿verdad? Mientras el mundo planta lo falso, nosotros, los cristianos y Cristo, planta la verdad. El mundo habla acerca de la vida, mientras que habla acerca de la muerte del mundo, mientras que nosotros los cristianos hablamos de la vida. El mundo habla del aborto, que es la muerte, mientras nosotros los cristianos hablamos de la vida. Y hay, como ahora vimos recientemente, musicales. Ya les dije que en algún momento he visto lo que Madonna, Shakira, en sus musicales ponen fuegos y simbolismos satánicos. Ahora vimos en el Super Bowl con Bad Bunny todo un despliegue nuevamente del mundo satánico a través de rituales, ¿verdad? Y en vez de adorar al Señor, nuestro Dios, adoran al diablo o al demonio. En el caso de ellos, hablaron, se podían ver cruces, pero sin resurrección, ¿verdad? Una pareja casándose con un bebé, Lady Gaga, que es sacerdotisa satánica, consagrándole a Bad Bunny en el grado 33 de la masonería. Todo eso, viendo todo en los hogares de todas las familias de todo el mundo. Los bailes mostrando sexo sin amor, sexo casual. Las canciones de Bad Bunny, las mujeres no tienen valor, no sirven para nada y es un objeto para usarse. Pero desde luego hay un grupo que, digamos, acepta. El mundo planta lo falso, Dios planta lo verdadero. Hay muchas noticias acerca de una isla, la famosa isla de Epstein. Einstein llevó a muchas chicas allí que al principio creían que iban a ir a trabajar. Escuchen los testimonios de las que han sido sobrevivientes, ¿verdad? Iban como que van contra sus padres, la iglesia, todo esto que me explicaban que la iglesia decían que no, acá yo voy me van a pagar, yo me voy a ir a cuidar a alguien que está allá y para eso me voy y yo voy a ganar mucho dinero. Eran mujeres que se querían independizar, te cuentan ellas mismas,
y cayeron en una red de prostitución y pedofilia, en el caso de las jovencitas muy, muy niñas, y de abusos, ¿verdad? Puro abusos. Lejos de Dios, quisieron hacer la vida a su manera y el mundo, en vez de plantar amor, plantó odio y dolor. En las Olimpiadas de Francia, 2 años atrás, había una sátira a la última cena del Señor. Hace más o menos 5 o 7 años atrás, se inauguró la casa de la familia abrahámica contra el cristianismo nuevamente, contra el cristianismo. A pesar de que allí la Iglesia Católica fue como representando al cristianismo, realmente esto va en contra verdaderamente del cristianismo. Y hay un diseño de Dios. Hay un diseño de Dios. El hombre es hombre, la mujer es mujer, pero el hombre o la mujer no es un perro, no es un gato. Y están de moda los Terian ahora. El hombre planta cosas falsas, el mundo planta cosas falsas, y Dios, ¿qué planta? La verdad. Por eso les digo, les repito, dejad que los niños, dijo el Señor Jesucristo, vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nosotros estamos impidiendo a un niño, después vamos a tener un problema en el futuro, cuando no está viniendo a aprender la palabra de Dios y a aprender los valores que están en la palabra de Dios. Y hay mucha falsificación de la verdad o reemplazo de la verdad en TikTok con mensajes que son adecuados a tu atención, sobre todo, ¿verdad? Pero a medida que hay más TikTok, ¿qué pasa? Hay menos oración. A medida que hacemos más redes sociales, hay menos lectura de la palabra de Dios. ¿O no es así? Así es. Entonces, hay momentos en los cuales el mundo está plantando mentiras, mientras que nosotros estamos trabajando para plantar la verdad. Así que es interesante observar que estos grupos anticristianos pocas veces tratan de guiar a los pecadores perdidos a su falsa fe. Porque los que ya están perdidos, ellos prefieren que sigan perdidos, mejor que sea eso. Ellos realmente, escuchen lo que les voy a decir, están trabajando para seducir a los que somos fieles al Señor, fieles a la palabra de Dios, fieles a Cristo. Y ellos salen para seducir. Pero ¿cómo no podemos dar cuenta cuando pasa esto, cuando hay una música que tiene ese trastorno? Miren, la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, cuando Pablo el apóstol en 1 Timoteo escribía esto, decía él, en los postreros tiempos, este tiempo, 2000 años después ya de Pablo, algunos apostatarán de la fe, que venían a la iglesia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Jesús mismo llamó a Satanás padre de mentiras en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Por qué padre de mentiras? Porque el propósito del diablo es descarriar a los cristianos enseñándoles doctrinas falsas. Y con ese miedo, así lo advirtió el apóstol Pablo, Pablo también en 2 Timoteo capítulo 11, versículos 3 y 4 dice, pero temo, dijo Pablo, escuchen, presten atención, Pablo dice, 2 Corintios 11, 3 y 4, pero temo que como la serpiente con astucia, subrayen en su Biblia, no fue así nomás, fue con astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. El de la iglesia, dice el apóstol Pablo a los de Corintio, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo, cuidado
el engañador, el padre de mentira, está tratando que los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque dice después Pablo, si viene alguno, versículo 4, predicando a otro Jesús que el que os es predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis, lo toleráis. ¿Cómo hacen para tolerarle en iglesias a gente que hace algo completamente contrario a la palabra de Dios? Pues bueno, se han mezclado tanto que comienzan a entrar en las iglesias y dice Pablo, bien lo toleráis. Miren, Pablo ya decía esto hace 2000 años atrás. Imagínense hoy, ¿verdad? Bien lo toleráis. Tremendo realmente. Lo me querés poner eso para la transmisión, ¿verdad? O algo así. Segunda Corintios capítulo 11 ahora, un poquito más abajo. Miren qué pasaje del capítulo 11 de Segunda Corintios. Ahora un poquito más abajo nomás. Leímos el versículo 3 y 4 hace un minuto y ahora le voy a leer el versículo 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿A quién ustedes creen que le dicen que son falsos apóstoles? A un montón de los que se hacen llamar apóstoles hoy día. Estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Parecen buenos. Imagínense que alguien se disfraza de ángel de luz. Es bueno. Vos vas a decir, wow, este es bueno. Porque es un ángel de luz, decimos. Así que dice el apóstol Pablo, no es extraño que también los ministros se disfrazan como ministros de justicia. Los ministros de la palabra están disfrazados como ministros de justicia. Y esto es lo que está diciendo. Cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, son disfraces, queridos hermanos, son disfraces. Miren, leí esta historia y le quiero contar. En una ciudad llegó un vendedor, muy elegante, en un traje bien planchado, sonrisa amable, voz tranquila. Instaló ahí en la calle un pequeño stand con un cartel que decía Biblias mejoradas, versión actualizada para tu comodidad. Biblias mejoradas y de abajo, versión actualizada para tu comodidad. Un cristiano de verdad se acercó, él se llamaba Ricardo, muy curioso. Le preguntó al vendedor, ¿cómo es esto de Biblias mejoradas? Y este vendedor le respondió, sí, esta Biblia elimina versículos que te incomodan. Qué bueno, ¿eh? Y entonces Ricardo le pregunta, y bueno, ¿cuáles versículos, por ejemplo? Sí, esta Biblia, aquellos versículos que, por ejemplo, hablan del pecado. Ah, dijo Ricardo. Y también suavizamos, dijo el vendedor, los que hablan de arrepentimiento. Qué interesante, dijo Ricardo. Y quitamos también eso de negarse a sí mismo. Eso suena muy radical. Entonces, lo quitamos. Y Ricardo abrió la Biblia, esa mejorada, y comenzó a hojear la Biblia, y notó que en la Biblia todavía se hablaba de amor. También encontró algunos pasajes sobre bendición y hablando de propósito incluso. Que está bueno también, por lo menos dejaron cosas que está bien, ¿verdad? Perfecto, dijo Ricardo, está bueno esta parte. Entonces le pregunta, te voy a preguntar, le dijo al vendedor, y sobre la cruz, no, quitamos todo lo de la cruz nosotros porque esa cosa no es buena para los cristianos. Entonces,
ahora le llamamos proceso de crecimiento personal. Y sobre el infierno le pregunta Ricardo, ya comenzando a decir, bueno, a la pucha, esta Biblia está complicada, ¿eh? Y a eso hoy le llamamos autenticidad. Ya no hablamos más del infierno, le llamamos nada más experiencia de aprendizaje, y cuando se habla de santidad ya hablamos autenticidad. Entonces Ricardo le mira a los ojos a este vendedor y le dice, pero yo les voy a decir una cosa, esto no se llama Biblia, esto ya no es Biblia. Y el vendedor se rió y dijo, claro que sí, es la versión que más se vende. Ricardo miró a su alrededor y había filas para comprar esto. Este vendedor no obligaba a nadie, solo ofrecía una versión más cómoda. Miren, el engañador no cambió el libro, cambió las palabras. El engañador no elimina a Dios, lo redefine, hace que sea diferente, no sea ya el mismo Dios verdadero. Y mientras Ricardo, que estaba ahí enfrente, dudaba, el vendedor le dijo, no te preocupes, sigue creyendo en Jesús, pero no lo tomes tan en serio, ni tomes tan literalmente la palabra de Dios. Y ahí terminó la conversación de aquellos dos. Pero esto es lo que el mundo está haciendo. Por eso leíamos en este pasaje en el versículo 1 de Juan capítulo 2, versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pastor Warren Wiersbe, quien yo le leo, tengo varios libros de él, él se refirió a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12, y él dijo, la descripción de estas personas falsas son dirigidas por el mayor falsificador. Satanás no creó nada, sino que es un falsificador. Satanás imita la obra de Dios. Por ejemplo, Satanás tiene ministros falsos que predican el evangelio falso. Dice Gálatas, capítulo 6, Pablo otra vez. Estoy maravillado, le dice a los Gálatas, estamos hablando del siglo I, 70 años después de Cristo. Puede decir, no, pero la iglesia era súper santa, sin mancha, sin defectos. No, no era así. Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Es decir, que había un evangelio diferente. Gálatas, despiértense. Hay un evangelio diferente allí en Galacia. No que haya otro, dice Pablo, porque la verdad no hay dos evangelios. Ese es el falso, hay uno solo. Si ustedes leen el libro Mormón alguna vez, dice libro de Joseph Smith, libro Mormón dice, y abajo dice, en pequeña letra dice, otro evangelio. Así mismo dicen. Un evangelio diferente. Otro evangelio. Un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo le veo a Pablo como gritándole a los de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ni el ángel del cielo le deja en paz, entre paréntesis Pablo, ni nosotros, ni un ángel del cielo, ni nosotros, dice los apóstoles, yo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente dice 2 veces. En el versículo 8 dice sea anatema, en el versículo 9 dice sea anatema, sea maldito.
Miren, esto es el evangelio diferente. Y estamos llenos de voces de un evangelio diferente. ¿Qué producen los evangelios diferentes? Un cristiano falso. ¿Qué va a producir? No va a producir cristianos verdaderos, sino cristianos falsos. Y eso ya lo dijo el Señor Jesucristo. No solo cristianos falsos, sino seguidores falsos. Él dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis, dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, le está hablando a los fariseos, y le está diciendo, vosotros sois, que traían en el evangelio, los fariseos eran hombres religiosos. Así que no se trata de ser religiosos esto. No se trata de ser miembro de la iglesia del centro. No se trata de eso. Porque pueden haber alguno acá también que ni siquiera sea de Cristo y que tenga un evangelio diferente. Juan capítulo 8 termina el versículo 44, le dice Jesucristo a los fariseos en este caso, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesucristo diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que vamos al primer slide. Tengamos presente que la principal estrategia de Satanás, la estrategia de él durante esta edad es plantar lo falso allí donde Cristo planta lo verdadero. Y es importante que seamos capaces de detectar lo falso y separar las enseñanzas de Cristo de las enseñanzas falsas del anticristo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo saber y encontrar la diferencia entre la verdad y la mentira en un mundo de imitaciones espirituales? Puedes decir también, yo no soy ningún experto, pastor, en teología, nunca tomé clases de religiones comparadas o introducción a sectas, o ¿cómo yo puedo reconocer al engañador espiritual? Y nos preguntamos, ¿qué tipo de herramientas existen para ayudar a identificar a un artículo que sea 100% genuino de una imitación barata? ¿Cómo podemos detectar a los engañadores espirituales? Esto es muy importante. Y vamos al punto primero. Juan nos va a advertir. Juan dice peligros que Juan nos advierte. Primero, el peligro de los engañadores espirituales. Primera de Juan 2:26, que ya leímos. Una de las razones por la que el apóstol Juan fue inspirado por Dios para escribir esta carta fue para decirnos acerca del equipo forense con el que Dios nos ha proveído a nosotros. Un equipo diseñado para detectar y discernir la verdad y las falsas mentiras, las mentiras, imitaciones espirituales. ¿Cuál es el equipo forense que tiene el creyente? Número 1, el Espíritu Santo, que está en nosotros. Número 2, la palabra de Dios, que tenemos escrita. Aquellos que escudriñan la palabra de Dios y que son guiados por la palabra de Dios. Por eso, 1 Juan, capítulo 2, versículo 26 dice, os he escrito esto. En otras palabras, este es el propósito de mi carta, para contarles sobre los que os engañan o tratan de engañarlos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y la palabra engañar podría traducirse también en seducir, porque los falsos maestros tratan de seducirnos para que les sigamos. Algunos de ellos tienen personalidades encantadoras, otros son grandes pensadores, otros son sofisticados y tienen buenos contactos. Todos tienen muchos seguidores, son excelentes oradores y tienen una gran capacidad de persuasión. Y Juan ya los ha identificado anteriormente. Ya leímos la semana pasada acerca de los anticristos, y estos anticristos eran personas que van en contra de Cristo, quienes
Buscan venderle algo en vez de Cristo, Quienes quieren reemplazar a Cristo, por eso dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, ahí está abierto su Biblia ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, versículo 19, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y él está diciendo claramente, ya nos abandonaron la iglesia porque salieron de nosotros, no eran de nosotros. Ellos han dejado la iglesia, pero no dejan a la iglesia tranquila. Ustedes pensarían que sí, ¿verdad? Pero no. ¿Y por qué? Porque en la iglesia están los clientes potenciales. ¿Se acuerdan cuando comencé diciéndoles hace un ratito de que ellos no están tratando de llegar con su evangelio diferente a los perdidos, sino a los fieles? Entonces, ¿dónde están aquellos a quienes quieren convencer? Están sentados en unas sillas grises ahora, en este momento aquí. A ellos se les quiere convencer de este evangelio. Y eso es lo que está diciendo. No nos dejan tranquilos porque ahí es donde está la lista de clientes potenciales. Ellos quieren captar a esos seguidores. Y estos falsos maestros de los que Juan está hablando estaban interesados en hacer daño aún más grande. ¿Y cómo hacen eso? Lanzan murmuraciones. Primera cosa. Lanza murmuraciones. Yo te quiero contar algo. No sé si es verdad o no, pero tiene que ver con tu pastor. Da gusto eso. Tiene que ver con tu pastor. Ahí vamos a empezar. Y ahí ya vamos. Ellos venden imitaciones falsas del evangelio. Y aunque ellos pueden haberse ido a una asamblea, ellos están queriendo retener los contactos porque son gente buena, lo de la iglesia. Así pueden continuar influenciando a los fieles y desviarlos y engañarlos. Así que aquí Juan advierte que el cuerpo de Cristo está en peligro de engaño, normalmente del engaño espiritual. Miren, en este mes de marzo comienza el Instituto Técnico Superior en Teología. Comienzan las inscripciones, solamente son los sábados de mañana, de 8 a 12, se graban también todas las enseñanzas y desde luego tenés un título aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura de técnico superior en teología. Así que si hay algunos que se quieran inscribir, la iglesia puede ayudar a aquellos que de verdad se quieren preparar para no ser engañados. Entre paréntesis, esta es una cosa, en este mes de marzo va a empezar. ¿Cómo puede un cristiano afrontar este peligro? ¿Cómo puede el cristiano detectar estas imitaciones falsas? Porque ellos se dicen eruditos, se hacen llamar pastores o apóstoles en algunos casos. Entonces, para eso Juan nos va a decir que tenemos algo más a favor. Así que el primer punto era el peligro que tenemos y ahora la protección de Dios en contra de los engañadores espirituales. Miren lo que dice el versículo 27. El Espíritu Santo, versículo 27, 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste en Él permanece en vosotros. ¿Vieron que cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles, es necesario que yo me vaya? Yo no querían que se vaya Jesús. No, quédate con nosotros. El apóstol Pedro iba a pelear, le quitó la oreja a Malcolm, era uno de los guardias del sumo sacerdote, guardia del templo. Malcolm le quitó la oreja. Porque Pedro estaba dispuesto a pelear por eso. No, nosotros queremos que te quedes con nosotros. Pero Jesús le había dicho, es necesario que yo me vaya porque es mejor para ustedes. Porque entonces voy a enviar a otro, al Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces yo le voy a enviar al Espíritu Santo.
Bueno, no, nosotros queremos que vos te quedes, le decían a Jesucristo. Y Él le dice, Él estará con vosotros. Él va a permanecer con ustedes y va a estar siempre con ustedes. Y eso es lo que tenemos el Espíritu Santo. Así que el versículo lo dice claramente. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y esta unción que permanece en nosotros no es una educación, no es un poder místico, es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. La protección de Dios en el conflicto que el creyente enfrenta con los falsos maestros es una operación del Espíritu Santo. Y Juan utiliza la conjunción pero, lo que establece que hay un contraste. Él dice, pero la unción que está en vosotros. No tienen lo que los creyentes tienen, el Espíritu Santo. Primera de Juan 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La cruz, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros, son de Dios. Porque fuimos comprados por precios. Gente no sabía que te compraron. Pues sí, te compraron. Si estás acá sentado, sentada, es porque alguien te compró. Y ese alguien se llama Jesucristo, que compró muriendo en tu lugar en la cruz para llevarte un día al cielo. Eso es lo que pasó. Así que fuimos comprados, dice el Señor Jesucristo. Y un pasaje más en Juan 14:16 dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Juan nos informa aquí que cada creyente ha sido ungido, no solo los creyentes más espirituales, todos, cada creyente. Pero esto es necesario entender que hay varias labores que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Y la Biblia nos revela varias funciones y varias tareas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Y estas nos permiten, vamos al siguiente, y estas nos permiten servir efectivamente a nuestro Dios y también nos permite protegernos de aquellos engañadores. Muy importante, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, está en mí, dale. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo en mí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahora vamos a ver qué dice la Biblia. El Espíritu Santo nos equipa, nos protege primero de los engañadores, de aquellos que nos están tratando de vender imitaciones del Evangelio. Y el Espíritu Santo nos equipa para el servicio. ¿Para qué? Para el trabajo. Por ejemplo, en la fe. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo está descrito como el Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. A veces le queremos nosotros convencer que están errados algunas personas. Yo te voy a decir algo y quiero que escuches bien. No discutas con las personas sin Cristo, no los discutas. Predicarle el Evangelio, porque mientras vos no le prediques el Evangelio y mientras él no tenga a Cristo en su corazón y mientras él no tenga el Espíritu Santo en su vida, él no va a entender lo que le estás hablando, no va a entender la palabra de Dios. Recién el Espíritu Santo en su vida dice la palabra de Dios que nos guía a toda la verdad. ¿Entienden? Por eso es que cuando los incrédulos, aquellos y muchos de ustedes que hace poco se convirtieron, se han dado cuenta que antes no leían la Biblia y no lo entendían. Y últimamente ahora sí que entiendo todo. Qué extraño que ahora al pastor, por ejemplo, lo entiendo. Cosa que es difícil. Preguntarle allá a mi esposa. Me cuesta. ¿Se dieron cuenta? Naomi es la que hace ruido. Ah, no, debe ser Elías. El Espíritu de verdad. Ahí está, el Espíritu de verdad. Juan 14:17.
pero también es el Espíritu de la gracia. Miren lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es, cuando vos pecas, Hebreos 10 es un pasaje para los creyentes, Hebreos es un libro para los cristianos. Dice que cuando pecas haciendo lo malo delante del Señor, dice que es una afrenta. Dice, ¿cuánto mayor castigo los creyentes pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Vos sabés que está mal y pisoteás la palabra de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, se derramó en esa cruz, la sangre del pacto en la cual fue santificado, el creyente fue santificado en la sangre del pacto, e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. Mayor castigo, dice la Biblia. A veces el cristiano tiene que entender que recibe mayor castigo por culpa de que no está haciendo lo que Dios quiere, porque está pisoteando al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Imagínense la sangre de Cristo y vos tenés por inmunda la sangre de Cristo. Esto es terrible. Allá en el cielo, y sos creyente, no podés tener esa actitud. El espíritu de vida, estos son temas que en un momento voy a tocar. El espíritu de vida, Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este es el espíritu de vida. Y es también llamado el espíritu de gloria. 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Qué antítesis, ¿verdad? Si sois vituperados, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Jesucristo es blasfemado, pero de parte de nosotros Jesucristo es glorificado. Estos son los aspectos que nos da la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener gracia, para tener santidad, para tener vida, para glorificar a su santo nombre. Y se nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña y nos equipa. Esta es la firma del Espíritu Santo en nuestros corazones. La verdad, la gracia, la vida y la gloria de Dios son firmas que están escritas en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Vamos al siguiente. El Espíritu Santo nos guía, ya vamos pasando hacia el final a vivir vidas santas. Pablo le recordó a los creyentes en Corintios que ellos ahora eran el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Esto quiere decir que el Espíritu Santo vive permanentemente dentro del Espíritu Santo. Pero después, Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo le dice a los creyentes, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la palabra que usa Pablo para traducir ser llenos del Espíritu Santo es la palabra controlado. Uno podría traducir esto, ser dominados, estar bajo influencia del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 17, Efesios capítulo 5, versículo 18, el versículo 17 dice, no os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino? Te controla. Después ya no puede caminar bien. Necesita una pared porque parece que el mundo se mueve. Necesita. No os embriaguéis, entre paréntesis, va contra la embriaguez, sobre los borrachos, en los cuales hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si de algo tenés que embriagarte, es del Espíritu Santo. Deja que Él nomás ya te controle y deja que Él te guíe. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá en Efesios capítulo 5, versículo 18. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto contrasta totalmente con los engañadores, porque una de las características de los engañadores es la hipocresía. Ellos llevan vidas en rebelión y generalmente vidas en inmoralidad. Tercero, el Espíritu Santo nos enseña la verdad de Dios. Y cuando Jesús escribe en 1 Juan 2:27, dice, el Espíritu Santo permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña la verdad de Dios. Porque Él nos enseña todas las cosas. Muy importante. Hebreos también dice acerca de esto: os tuve que dar leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y después dice por qué no sois capaces. ¿Por qué? Habiendo entre vosotros celos, disensiones, peleas, luchas, sois carnales y andáis como hombres. Eso dice. Eso dice Hebreos capítulo 5. Algunos hermanos y hermanas queridas que están sentadas todavía hoy acá no son capaces todavía del alimento sólido. Todavía andamos con la leche, como Elías, que todavía tiene que mamar, y otros niños. Así muchos de ellos todavía acá necesitan de que alguien le prepare su comidita, porque no se pueden preparar su propia comidita. El escritor del libro hebreo dice: no sois capaces. Puede ser que ya seas grande, ya pasaste los 20, los 30, los 50, pero todavía sos un bebé espiritual. El Espíritu Santo nos guía a poder crecer en la palabra de Dios, y tiene que ser algo que te tiene que motivar. El Espíritu Santo dice: no es necesario que nadie os enseñe. Este nadie se refiere a los falsos maestros que procuran enseñar mentiras a los creyentes y desviarnos de la verdad que hemos recibido. El Espíritu comunica la verdad y conduce a la verdad. La instrucción de los tales, de estos en el anticristo, de tales, no se hacen mediante la palabra de Dios, mientras que el Espíritu Santo siempre nos guía por la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene creyentes que tienen don de maestro, que es muy importante. Efesios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 12, 1 de Pedro capítulo 4 y Romanos capítulo 12 enseñan acerca de los dones del Espíritu Santo. Y acá hay hermanas y hermanos que tienen los dones de maestro. Vamos al siguiente y el último punto. El Espíritu Santo es la promesa de nuestro futuro. Y luego vamos a la conclusión del cielo. Pablo escribe a los corintios que el Espíritu Santo es como un pago por adelantado para el creyente. Y Pablo escribe: Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Eso dice 1 Corintios 1:22 y Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Esta palabra, las arras, es una palabra que se refiere a un pago inicial, un anticipo, una garantía, un compromiso y una promesa que cuentan con una señal visible. Es como el anillo de compromiso por su costo y el mensaje que comunica. De oro, no sé, hay alguno de plata también, ¿verdad? Pero valioso, ¿verdad? Y el mensaje que comunica. Y hemos recibido al Espíritu Santo porque Dios el Padre nos ama y el Hijo quiere demostrarnos tangiblemente que nos ama. Murió en la cruz por eso. Y Él nos ha propuesto gastar el resto de nuestras vidas con Él, y nosotros hemos aceptado, y el Espíritu Santo es la señal de ese compromiso entre Dios y nosotros. No solo le decimos al mundo que pertenecemos al mundo o al novio celestial, sino que día a día el Espíritu Santo nos recuerda que estamos esperando la cena de las bodas del Cordero. Y la gloria eterna debe estar de cara a nuestras vistas cada día, como iglesia, como el esposo. En Efesios capítulo 5 dice que somos el esposo, la esposa de Cristo. El siguiente: el Espíritu Santo es el anillo de compromiso, es el anticipo, las arras dadas a nosotros, nuestro novio celestial, que un día va a venir y nos va a llevar a la casa del Padre. Y mientras tanto, Juan escribe: este Espíritu nos enseña todas las cosas. Nos enseña todas las cosas. Literalmente, Él traduce para nosotros lo que necesitamos saber para confirmar la verdad de Jesucristo. El Espíritu nos enseña lo que necesitamos saber para confirmar la verdad de Jesucristo.
¿Entienden? ¿Sí? Cristo no está ahora, digamos, Él está en todas partes, ¿verdad? Sabemos que Dios es omnipresente, así que Él está también acá. Pero no nos va a aparecer, ¿verdad? Él, si quiere lo puede hacer, ¿verdad? Pero no nos va a aparecer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para preguntar cosas? Eso, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va enseñando toda la verdad. Primera de Juan 2:27 dice, lo que el Espíritu Santo enseña es verdadero y no es mentira. Y vamos a la conclusión. Vamos al siguiente. Vamos a la conclusión. Leí una historia de un misionero que estaba trabajando con los indígenas americanos en la ciudad de Los Ángeles con un amigo indio que era recién convertido. Y mientras caminaba por la calle, dice esta historia, pasaron junto a un hombre en una esquina que estaba predicando con la Biblia en la mano. Un misionario sabía que el hombre representaba alguna iglesia cristiana, pero lo único que veía el indio era la Biblia. Entonces, este indio y el amigo se quedaron a escuchar. Y este amigo decía, espero que no predique una cosa rara, pensó el misionero, y comenzó a orar. Pocos minutos después, el indio se alejó del grupo y se reunió con este amigo que era misionero. Y este amigo le preguntó, el misionero, ¿qué te pareció el predicador? Dijo, durante todo el tiempo que él habló, dijo el indio, había algo en mi corazón que me decía una y otra vez, mentiroso, mentiroso. Ese algo en su corazón, ese alguien, se llama Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros podemos saber si alguien nos está mintiendo o no, porque le tenemos al Espíritu Santo. Nunca olvidemos el secreto de la verdad de Cristo. Y así Juan termina este versículo diciendo, vamos al siguiente, no, al anterior. Permaneced en Él y se hace necesario recordar. Si decimos que permanecemos en Él, en Cristo debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, ya leímos. Si amamos a nuestro hermano, tenemos que permanecer en la luz. Primera de Juan 2:10. Y si la palabra de Dios permanece en nosotros, seremos espiritualmente fuertes. Primera de Juan 2:14. Y si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre, dice Primera de Juan 2:17. Y esto es lo que dice Juan 15, 4 y 5, y con esto voy terminando. Dijo el Señor Jesucristo, permaneced en mí. Es un mandamiento, ¿eh? No es tipo, si querés permanecer, no, Él ordena, permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismos, si no permanece en la vid, así vosotros tampoco, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Vosotros, yo y ustedes, los pámpanos. El que permanece en mí y yo, dice Jesús, en él, este lleva mucho fruto. Y esta es la frase que ha impactado toda mi vida desde que me convertí a Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Señores, yo estaba ahí sentado alabando a Dios. Y voy a predicar ahora. Yo estaba orando. Yo sé, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Espíritu Santo, yo no confío en mí mismo, Señor, pero sí en ti. Así que si tenés que tomar control de alguien, toma control de mí, porque te necesito. Terminamos con esta frase. En resumen, el versículo es un llamado a la confianza espiritual, asegurando que mediante el Espíritu cada creyente tiene la capacidad de discernir la verdad y crecer en Cristo sin ser engañado por filosofías ajenas al Evangelio. Vamos a cantar una canción y luego terminamos con una palabra de oración. Nos ponemos de pie todos y cantamos al Señor.